Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la charla de hoy, Paseo por la complejidad. Primero, como siempre, cosas prácticas como apagar celulares, que nunca está de más recordar. Sí. Y yo mismo voy a partir con el ejemplo que debe estar con... Hola, hola. Ya. Bueno, em, antes que nada, bueno, bienvenidos y bienvenida también a la expositora. Em, Hoy día tengo el honor de presentarles a María Luz Cándida. Ella hizo su licenciatura en Química en la Universidad de Chile y su doctorado en Biología también en la Universidad de Chile. Tiene muchos artículos y toda una línea de investigación dedicada a estos temas y otros en torno a la formalización del metabolismo, de los seres vivos, MR Systems y muchos más. Así que ella realmente lo que nos va a hablar hoy día tiene que ver mucho con una larga tradición de trabajo y también es investigadora del CNRS en Francia, Marsella. Y bueno, y tuvimos la suerte de poder pillarla estando ella aquí en Chile, así que le agradezco su charla de hoy y le dejo la palabra. Muchas gracias. ¿Aló? Bueno, gracias a ti, Juan Carlos, por... no Juan Carlos, Pablo, por haberme invitado a conocer vuestro centro, que me va a permitir discutir con ustedes, o sea, presentarles nuestras ideas. Bueno, como imaginarán, el laboratorio o el CNRS no está en un lugar tan lindo como el Puerto Viejo, ¿no? Pero Marsella es una linda ciudad. Y la charla que les voy a dar está basada en una colaboración de casi 10 años en que han participado varias personas. Axel Königsbauden, con el cual alguno de ustedes habló hace un minuto, Juan Carlos Letelier y Jorge Soto de la Facultad de Ciencias y más recientemente Paco Montero de la Complutense. Esta colaboración ha sido fructífera porque ha permitido varias publicaciones y eso siempre es estimulante y esperamos que puedan continuar, ¿no es cierto, Brian? Bueno, uno podría decir que el siglo XXI empezó como el siglo de la biología de sistemas, porque se produjo una verdadera explosión de esta disciplina al comenzar este nuevo siglo. Y por supuesto, el hecho de que se conozcan más y más genomas, eso ha estimulado estudios de transcriptoma y de proteoma que han puesto en evidencia que en realidad hay una red muy compleja de interacción entre genes y fenotipos, que está muy lejos de ser obvio de hacer la relación entre ambos conceptos. Por otra parte, el análisis de vías metabólicas, de redes, ha sido muy importante o tiene potencialmente mucha importancia en el desarrollo biotecnológico, en el diseño de medicamentos. Pero a pesar de estos alcances, nosotros tenemos la impresión que la biología de sistemas se está desarrollando de una manera muy descriptiva, muy basada en acumular datos, pero con pocas hipótesis, con pocas ideas. Y en ese contexto yo me siento muy interpretada por esta frase de Carl Guth que dice que la ciencia está impulsada por dos
factores esenciales, que son, por una parte, el avance tecnológico y por otra parte, una visión guía. Si no tenemos avance tecnológico, es difícil avanzar, es como tratar de atravesar una selva. Si no tenemos hachas o instrumentos para cortar los árboles, el camino se hace muy difícil. Pero el punto es a dónde queremos ir, qué camino queremos hacer, o vamos simplemente a ciegas. Y esta presentación está un poco en el contexto de búsqueda de una visión guía que permita de alguna manera la biología de sistemas que se está desarrollando, de tener realmente un éxito en el siglo XXI. Ahora, en general la biología es una ciencia esencialmente descriptiva y uno de los desafíos del siglo XXI podría ser justamente transformar esta ciencia que es tan descriptiva, tan basada en los hechos, en una ciencia más predictiva. Aunque no llegue a ser, por supuesto, predictiva 100% por características de los seres vivos. Y pensamos también que una manera de alcanzar esto es desarrollando teoría, y por eso vale la pena hacer ese esfuerzo. Y en ese contexto yo creo que es valioso lo que están haciendo aquí en este centro. Bueno, es interesante este slide en este contexto, que en realidad se lo piqué, ¿cómo se dice? No se dice piqué, se lo robamos en una presentación de que había una gran concentración de premios Nobel, eran como 7, en una ceremonia chiquita que se hizo para dar unos premios, y una de las personas que recibía este premio internacional era alguien que fue profesor de la Facultad de Ciencias y que yo quiero mucho, Jorge Allende, Premio Nacional de Ciencias, bueno, y con quien como esta noche. Bueno, entonces lo que decían ahí era que en el siglo XIX se inventó la máquina a vapor, pero antes que en realidad se desarrollara la termodinámica. Es decir, los hechos estuvieron antes que la hipótesis. Pero en el siglo XX esto es un poco distinto, porque tenemos que primero se desarrollaron las teorías de relatividad antes de llegar al GPS. Entonces fue de la teoría al avance tecnológico. Y la pregunta que uno se puede hacer en relación a la biología es ¿qué es lo que va a pasar en el siglo XXI? La biología ha estado siendo impulsada por las observaciones. ¿Va a continuar siendo así o vamos a poder desarrollar hipótesis? En general, si queremos entender la célula y los seres vivos para poder hacer modificaciones, sean biotecnológicas, etcétera, necesitamos no solamente observaciones, necesitamos también hipótesis y considerar el contexto. Cuando tenemos una hipótesis, no quería hacer otra cosa. Cuando tenemos una hipótesis, estamos acá en la flecha verde, vamos de arriba hacia abajo. Las observaciones vamos de abajo hacia arriba. Y en ambos casos tenemos que ponerlas dentro de un contexto. Eso muchas veces falta. Tenemos que tener una visión más sistémica. Esto también fue algo de Antoine Danchat. De modo que un punto importante es que acumular datos no necesariamente nos da un conocimiento más profundo de lo que es la célula, de lo que es un ser vivo. Y la pregunta que podemos hacernos es cuánto más comprendemos lo que es la esencia de un ser vivo después de la pregunta que hizo Schrödinger hace ya bastantes décadas. Y por eso pensamos que la biología de sistemas necesita más teoría. Bueno, el otro problema que también vemos
con la acumulación de datos actuales es que hay datos que faltan. Por ejemplo, hay mucha énfasis en los ácidos nucleicos, pero en realidad eso no basta, porque el metabolismo, que juega un rol esencial, está dado por las proteínas, y no solamente el metabolismo, varias otras cosas. En el fondo son las proteínas las que van a llevar a cabo, ¿no es cierto?, el mensaje genético. Y falta tener más conocimiento sobre las propiedades cinéticas, sobre las propiedades regulatorias de las proteínas. Y ese es un tema que desgraciadamente está como pasado de moda, porque hacer ese tipo de trabajo cuesta mucho en tiempo. Y ahora los estudiantes quieren ir rápido, quieren poder publicar eso en una revista de alto factor de impacto. Entonces la gente se encuentra con que no es fácil convencer a alguien de trabajar 2 años para tener un paper en una buena revista como es el Biochemical Journal, pero que tiene, bueno, un factor de impacto 4 o 5, cuando a lo mejor se hace otra cosa con DNA o RNA, puede ir a otra revista que va a tener 10. Entonces, y ese es un problema real, porque la consecuencia de eso es que los modelos que hay no son dinámicos, porque están basados principalmente en relaciones estequiométricas. Y eso es bastante útil, por supuesto, y ha dado mucha información. Pero, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, veámoslo un poquitito más en detalle. Por ejemplo, si tenemos una vía metabólica cortita, podemos analizarla como para determinar los flujos elementales. Y en esta vía tan chiquita tenemos varios. Tenemos el rojo inicial, el verde, podemos tener también este azul, si las reacciones son reversibles. Es decir, vamos a tener 3 o 4, pero si estamos analizando, por ejemplo, una red en bacterias como coli, si consideramos 110 reacciones, ven ustedes que se pasa más de 40.000 modos elementales. Pero esto nos va a dar ciertas relaciones, pero no nos dice nada de las respuestas dinámicas que van a ocurrir. Y eso es un punto importante, y eso falta trabajo en ese punto. Bueno, a principios de siglo, la revista Science cumplía 125 años. Entonces sacó un número donde se hablaba de las 125 preguntas que los científicos deberían resolver en el próximo cuarto de siglo, o que deberían estar estudiando. Y hay preguntas de todos de todas las disciplinas. Aquí hay una lista de preguntas del campo biológico. Hay una obviamente muy importante: ¿cuál es la base biológica de la conciencia? Si queremos comprender, ¿no es cierto?, la aparición del hombre con sus características, la conciencia obviamente es algo muy importante. Y tenemos que reconocer que los animales tienen conciencia, o sea, no solamente nosotros. Bueno, fuera de eso hay otras preguntas interesantes, como sobre la aparición de la vida en la Tierra. ¿Sí, Brian? La número 1 era algo del campo de la física, por eso no está, pero no me acuerdo cuál, pero era del campo de la física. Una de las preguntas en esa época era, que ahora ha estado de moda, es algo que falta, ¿no es cierto? La física no está unificada, o sea, hay problemas entre la ley de gravitación, la relatividad, y me parece que esa era la número 1, pero no estoy segura. En todo caso, esa era una de las preguntas del campo de la física. Pero para nosotros una pregunta que no está en las 125 es: ¿qué es lo que es la vida? ¿Qué es lo que es lo esencial de un ser vivo? Y posiblemente una de las razones por qué esta pregunta se considera como muy filosófica
Y mucha gente piensa que, bueno, ya no es una pregunta que interese, que en el fondo la gente estudia los seres vivos y punto. Que no hay que quebrarse la cabeza con el resto. Pero nosotros pensamos al contrario, que hay que comprenderlo bien para poder modificarlo. Afortunadamente, en el último tiempo ha resurgido un interés porque hay estudios sobre el origen de la vida en la Tierra, la búsqueda de vida en otros planetas o en otras partes del universo. Porque obviamente, si no se nos aparece, ¿no es cierto?, un hombrecito verde y nos da la mano, bueno, a lo mejor no vamos a tener muchas dudas, pero podemos pensar que la vida podría tener otros soportes físicos, en cuyo caso no es tan evidente. Y tendríamos que tener ciertos criterios sobre qué es lo esencial. Está también, por supuesto, la ambición de crear vida artificial. Si queremos crear verdaderamente vida artificial, hay que realmente comprender qué es lo esencial de un ser vivo. Y por supuesto el deseo de estudiar los organismos como sistemas globales. De modo que hay interés. Ahora, a pesar de esta falta de interés, hubo varias personas que trataron de responder a la pregunta de Schrödinger. Y aquí tienen ustedes varios nombres, ¿no es cierto? Entre ellos algunos muy conocidos. Y a nosotros, de todas estas teorías, lo que más nos ha interesado son los sistemas MR de Robert Ross. En realidad fue Juan Carlos Letelier quien nos indujo a esto. Yo cada vez que venía, Juan Carlos me decía, tenemos que hacer algo en común, pero era difícil. Él hace neurobiología, yo hice esencialmente bioquímica, cinética enzimática. Y hasta que un día yo vine y pasé un mes aquí en que Juan Carlos trataba de enseñarme a Ross. Bueno, entonces les decía que varias personas trataron de contestar la pregunta de Schrödinger y surgieron varias teorías que tienen muchos puntos en común. Aquí dice que las líneas muestran todas las referencias cruzadas entre estas teorías. Ustedes me van a decir, no hay ninguna línea. Claro, no hay ninguna línea porque el problema fue que nunca interactuaron. Y esto hizo que el campo avanzara menos de lo que podría haber avanzado, porque hay cosas, o sea, las cuales en general son diferentes, pero hay puntos en común. Y lo que hemos tratado de hacer con Juan Carlos, con Astel, es tratar de ver estos puntos en común, y la meta, como un poco más a largo plazo, más ambiciosa, es tratar de desarrollar sobre esa base una teoría que tenga más, que sea mejor, digamos, que lo que hay hasta ahora. Y entre los puntos en común, todos tienen la noción de cierre o de circularidad. Pero esta noción de cierre no es la misma, o el énfasis no es el mismo en los diferentes casos, porque en realidad uno lo puede ver desde distintos puntos de vista. Bueno, voy a volver sobre eso en un minuto. Por el momento, veamos un poquitito más sobre los sistemas MR. Ahora, esto nos atrajo, o mejor dicho, bueno, atrajo a Juan Carlos, pero también después nos atrajo a nosotros, porque tiene la idea de cierre metabólico. Al principio hablábamos de clausura metabólica y algunas cosas que posiblemente escribimos en castellano como clausura, ahora estamos adoptando la palabra cierre o circularidad.
Y es el hecho muy importante tener en cuenta que el metabolismo produce metabolismo. Y lo que hemos tratado de hacer es, partiendo de lo que hizo Rosen, tratar de clarificarlo, ver el rango de validez, tratar de llevarlo a un público más amplio. Y entre otras cosas encontramos algo que excitó mucho a Jorge Soto, y es que se puede tener esta función que aplicada a la función da la función, que es en el fondo lo que pasa con el metabolismo. Ahora, ¿quién era Robert Rosen? En general es un perfecto desconocido para la mayor parte de los biólogos, pero hay gente que lo alaba de una manera muy exagerada. Se ha dicho que es el Newton de la biología, o que va a mantener a los estudiosos ocupados por décadas. Esto último es cierto, porque su trabajo es muy difícil de comprender, muy mal planteado, diría yo. Rosen era el tipo de persona que escribía artículos para sí mismo. Da la impresión que no le interesaba que nadie lo leyera y que nadie lo comprendiera. Ahora, desgraciadamente esto no es excepcional. Hay mucha gente que escribe, digamos, no le importa que sea ser comprendido. Y parte del problema es que como buen matemático él presenta todo en términos muy matemáticos, pero sin hacer ninguna concesión. Ahora, tampoco da ejemplos, ni siquiera matemáticos y menos biológicos. Los pocos ejemplos que han surgido los hemos dado nosotros, que a lo mejor no son buenos ejemplos, pero por lo menos son ejemplos. Tampoco él definió los límites en los cuales sus conclusiones eran válidas. Este es un punto serio y que analizamos nosotros en el artículo del 2006. Y como decía antes, el traer a Rosen a una audiencia más amplia, de hacerlo más comprensible, ha sido un poco nuestra tarea, porque pensamos que la idea de cierre es una idea muy importante y que desgraciadamente está ausente en la biología de sistemas actual. Bueno, el metabolismo, lo que es importante para comprender lo esencial de un ser vivo, normalmente se ve como una serie de reacciones catalizadas por enzimas que ocurren, ¿no es cierto?, en un cierto compartimento, y a veces estas enzimas pueden estar formando un complejo. En ese caso puede ocurrir canalización de sustratos, y hablamos de proteoma y de metaboloma. Por supuesto, las enzimas juegan un rol esencial porque van a permitir el flujo de materia y de energía en la red. Pero esto puesto así es una visión un poco ingenua del metabolismo, porque estamos distinguiendo entre catalizadores y metabolitos, pero esto no es tan simple. Y la distinción es muy fácil si uno tiene una reacción aislada. Es más difícil si tiene todo un sistema. Por ejemplo, aquí está el ciclo de la urea. Bueno, en algunas especies puede ir para el otro lado que está acá, pero poco importa para el lado que vaya. Lo importante es que acá podemos distinguir claramente reaccionantes, ¿no es cierto? Va a ser amoníaco y CO2, producto va a ser urea. Vamos a tener 3 catalizadores, enzimas, citrullinasa, la arginina deaminasa, la arginasa, y 3 metabolitos, citrulina, arginina, ornitina. Ningún problema. Pero si le ponemos símbolos anónimos, si lo ponemos así, ahora es menos claro. Y tenemos que los reaccionantes son C y D,
el producto Y, eso sigue siendo muy claro. Pero ahora, ¿cuáles son los metabolitos? ¿Cuáles son los catalizadores? Ustedes van a decir, bueno, B va a ser, por supuesto, el catalizador, FH. Pero no es tan claro, no es tan claro porque vamos a deducir que B es una enzima o A. Tenemos que hacer un análisis estequiométrico. Los que se conservan son catalizadores, los que no se conservan no son catalizadores. Pero aquí todos se conservan. Y entonces, en este ciclo, tenemos que A está conservado, pero en nuestro esquema anterior eso está clasificado como metabolito. Ahora ustedes van a decir, bueno, pero si no están las enzimas, que sabemos cuáles son, va a funcionar más lento. Ok, va a funcionar más lento, pero ¿qué importa? Ir rápido o lento depende si uno tiene competidores. Si no tiene competidores, puede tomar todo el tiempo que quiera. Y de hecho hay organismos que tienen todo un metabolismo muy, muy lento. De modo que en principio un ciclo en un ciclo vamos a tener que todos son catalizadores. Entonces depende, pero no habríamos tenido ninguna duda si hubiéramos considerado una reacción aislada. Entonces ahí pasa a ser un punto interesante. Y por lo tanto la ornitina tiene el mismo derecho a ser considerado como catalizador que la citrullinasa. Y lo mismo, por supuesto, pasa en el ciclo de Krebs. Ok. Ahora, ese es un problema. Otro problema es que las enzimas no son un regalo del cielo. Hay que hacerlas. Pero además, todas estas proteínas van a sufrir daño. Por ejemplo, se van a oxidar, se van a degradar y hay que repararlas o hay que reemplazarlas. Y alguien tiene que hacer eso. Pero ese alguien que va a hacer eso también se va a degradar, también va a sufrir daño, también tiene que ser reparado. ¿Y quién va a reparar a ese? Es decir, nos encontramos con un problema de regresión al infinito. Y, por supuesto, para poder reemplazar en los organismos vivos actuales hay maquinarias sistemas bastante complejos en que participan muchas macromoléculas. De modo que para Rosen, un sistema vivo puede ser considerado como un sistema de metabolismo y reparación que es capaz de preservar su integridad de organización a pesar de los cambios del ambiente y a pesar de la vida finita de sus componentes. Pero, como les decía, nosotros pensamos que la palabra repair no es muy afortunada y la hemos cambiado en todos nuestros artículos por replacement, porque repair está muy asociado más bien a nivel de ácidos nucleicos en la biología molecular. Ahí hay verdaderamente reparación. En el caso de las proteínas hay reparación, pero es en menor grado. Por ejemplo, si hay oxidación, a veces se puede reducir, pero en general, más bien las proteínas se degradan y se reemplazan. Bueno, en general las máquinas se toman como metáfora de los organismos vivos, pero nosotros consideramos que no son buenas metáforas, porque en general las máquinas no se reparan, no se reemplazan. Siempre necesitan una agencia externa.
Ok, en algunos casos se puede estar muy cerca de que casi no requiere, pero siempre al final hay una actuación del exterior, que en el caso de los organismos vivos no sería necesario. Somos capaces de una autoorganización. Por supuesto, esta capacidad es limitada en el tiempo, porque al final perdimos la batalla y vamos a morir. O sea, la única certitud que uno tiene es la muerte. De lo único que estamos ciertos que nos vamos a morir. Bueno, y esta capacidad, como les decía hace un rato, de autoconservación va a inducir un problema teórico, porque está el problema de regresión al infinito. Si alguien va a reemplazar, ese alguien va a ser a su vez degradado y tiene que ser reemplazado. De modo que tenemos un problema teórico serio que hay que resolver. Y eso yo creo que el único que lo plantea realmente es Rosen. Y el problema es cómo los organismos escapan a este problema, cómo son capaces de mantener su identidad. Y lo que Rosen va a tratar de hacer, aunque en algunos casos de forma muy oscura, es resolver este problema. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a identificar enzimas con funciones matemáticas, mappings, y va a asociar la idea de la constancia de organización con procedimientos para seleccionar funciones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a decir él? Al principio, cuando leíamos a Rosen, encontrábamos muy oscuro, porque él hablaba que los organismos están cerrados a la causa eficiente. Y eso es lo que nosotros hemos llamado cierre metabólico o circularidad metabólica. Veamos entonces lo que esto significa. Lo que significa es que los catalizadores son la causa eficiente del metabolismo y ellos son producto del metabolismo. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado porque la primera vez que yo hablé de esto, al final de la charla alguien me dijo, oiga, pero es que no puede ser que sea cerrado porque se requiere una entrada de materia y de energía. Entonces yo no podía comprender por qué él pensaba eso. Es decir, por qué él se había confundido. Entonces ahora cada vez yo enfatizo mucho de que, por supuesto, el sistema tiene que ser abierto respecto a la causa material, pero tiene que ser cerrado respecto a la causa eficiente. Y no hay como es abierto desde el punto de vista de materia y energía, no hay conflicto termodinámico, porque si no, obviamente ningún ser vivo puede funcionar. O cualquier otro sistema, sea vivo o no vivo, ¿no? Okay. Y por eso, aunque me imagino que con esta audiencia no sea necesario, les voy a mencionar brevemente las 4 categorías de causa. Pero antes, como estamos hablando de cierre, uno puede distinguir cierre a distintos niveles. Por una parte, el cierre estructural. Este cierre estructural es una característica de los seres vivos y está muy enfatizado en algunas de las teorías, por ejemplo en la autopoiesis. Pero es un sistema abierto, ¿no es cierto?, como dije hace un minuto, pero además es cerrado desde el punto de vista de la organización porque todos los catalizadores son producidos internamente. Entonces son 2 causas, tenemos distintas. Ahora, estas de las causas, yo al principio cuando empecé con Rosen se me había olvidado completamente lo de las causas de Aristóteles, así que las tuve que rever. Y en el fondo las causas son todas las preguntas que nos podemos hacer sobre algo para conocerlo. Si pensamos en una estatua, podemos, como esta que está acá,
podemos decir de qué está hecho esta estatua. Bueno, está hecho de mármol. Esa es la causa material. Podemos decir, bueno, pero esa estatua, ¿qué representa? Representa a Moisés y esa es la causa formal. ¿Quién la hizo? La hizo Miguel Ángel y esa es la causa eficiente. Y después, ¿para qué se hizo? Bueno, se hizo para adornar la tumba de Julio II y esa es la causa final. En general en ciencia no se habla de causas finales y menos en biología, porque somos frutos, ¿no es cierto?, de la evolución. Las cosas no se hicieron para algo, pueden servir para eso. Pueden haber sido seleccionadas porque tenían una ventaja, pero no se hicieron para eso. No hay causa final. Y en realidad hoy en día lo que corresponde a la idea de causa de Hume es la causa eficiente. Si pensamos en una molécula como la glucosa y fosfato, podríamos decir que la causa material es glucosa y ATP, la formal es un intermediario del metabolismo, la eficiente es una enzima que es la hexoquinasa y se hace porque está ahí porque es un intermediario en el metabolismo. Bueno. En el caso de Rosen, lo que va a hacer él va a poner va a hacer una formulación algebraica del metabolismo y va a ver cada enzima como un operador que va a transformar un set de moléculas en otro set de moléculas. Tenemos, por ejemplo, acá la enzima M va a transformar este set de moléculas A en un set B y va a actuar entonces como un mapping. Ahora, pero M se va a degradar y entonces el problema es quién lo va a su vez a producir. Y lo que él va a pensar, bueno, en realidad me salté un poquito. Para cada reacción vamos a tener una enzima o un catalizador, pero podemos pensar en el metabolismo como un todo y decir, bueno, hay un operador, un mapping, que va a transformar todo un set de moléculas en otro set de moléculas. Vamos a partir de A y vamos a tener B. Y tenemos el problema de la degradación de este M-metabolismo. Entonces, por supuesto, A va a ser la causa material, M va a ser la causa eficiente. Pero viene el otro problema que es el del reemplazo. Y para poder, entonces la idea de Rosen es que para poder mantener su organización, el sistema tiene de alguna manera que saber cómo está organizado. Debe ser la red que contenga la información. Y se puede formalizar la noción de reemplazo considerando que se requiere un operador llamado selector, que él lo va a llamar phi, que si se usa como input, el estado metabólico va a generar F. O sea, phi se va a aplicar a B, va a dar F. Por supuesto, este B tiene que ser el resultado de F sobre A. Pero viene el problema de cómo se genera phi. Y eso es el núcleo, en realidad, del trabajo de Rosen, y sobre el cual es sumamente oscuro. Ahora tiene este diagrama, que en realidad al principio cuando lo miramos y en realidad nos costaba mucho verlo, pero aparece más claro si uno va de una manera paso por paso, donde tiene por una parte el metabolismo que va a ir de A y B. Eso va a ser posible gracias a F, que está considerando ahí la causa eficiente
A es la causa material, y tenemos que reemplazar F teniendo como causa material B, porque es lo que tenemos. Pero alguien tiene que actuar sobre B, que sería la acción de phi, que es un selector. Pero, por supuesto, tenemos que reemplazar phi, y allí vamos en dirección a la regresión al infinito. Pero lo que hace Rosen es pensar que hay un beta que es capaz de actuar sobre F para producir phi. Pero para que no haya regresión al infinito, beta tiene que ser de alguna manera una propiedad de B. Ahora, para que esto en realidad pueda funcionar, porque básicamente para que esto sea cierto se requiere que vamos a tener funciones que van a estar definidas si conocemos un solo punto. Y eso no es tan automático, digamos. Bien, esa es la manera como él resuelve el problema, pero obviamente la aparición de beta no es nada de claro. Y lo que tratamos nosotros de hacer fue de tener un ejemplo, que lo voy a desarrollar un poquito acá, un ejemplo muy chiquitito de cómo podría estar funcionando esto. Si tenemos un organismo muy simple que lo único que hace en su metabolismo es que S y T se transforman en ST, ese es el único intermediario, y por supuesto hay un M, hay un catalizador. Pero este M no es regalo del cielo, tiene que ser producido. Y como es catalizador, se va a conservar, aquí tenemos el ciclo, se conserva, pero tenemos que regenerarlo, porque va a decaer. De modo que tenemos que tener un sistema de reemplazo, tenemos que poder usar ST, TS, a lo mejor podemos considerar otra molécula U. Y podemos pensar en un sistema de metabolismo y de reemplazo. Bueno, pero aquí tenemos este R, que es el que va a actuar como catalizador, pero que también va a decaer y lo tenemos que reemplazar. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad este U que se nos forma aquí, porque tenemos ST, ¿no es cierto? R aquí se une, como viene U, puede formar este U, y este U puede ser el catalizador de este ciclo. Pero todavía nos queda el problema de reemplazar R. Y la única solución para eso, porque no podemos traer otro catalizador, la única solución es suponer que este U puede hacer dos cosas. Puede hacer, por una parte, producir ST, y por otra parte puede con otra molécula, con U, puede tener una actividad secundaria de modo de producir SU. Este fue un ejemplo que se le ocurrió a hacerlo un día trabajando con Juan Carlos. Y cuando yo vi eso, encontré fantástico, y dije, bueno, pero si eso es lo que la gente está encontrando el moonlighting, está encontrando que las cosas tienen más de una función. Entonces la conclusión a la cual nosotros llegamos es que la única manera de evitar la regresión al infinito es que cada cosa pueda ser
pueda tener más de una función. Si cada componente tiene una sola función, yo creo que no se puede. Y lo que se ha estado encontrando ahora, yo creo que encaja. Ahora, por supuesto, es circunstancial. Yo no digo que sea esa la solución, pero si cada cosa tiene una sola función, yo creo que no se puede resolver el problema de regresión al infinito. Entonces, pensamos que hay dos cosas importantes que la biología de sistemas tiene que considerar. Por un lado, la multifuncionalidad y por otro lado, el cierre metabólico. Pero si uno considera, por ejemplo, algunos esquemas de cómo se representan las cosas actualmente, están los grafos. En los grafos la idea de cierre no aparece. Hay otro caso, por ejemplo, como este, que es bow tie, o sea, corbata humita, donde hay claramente está ilustrada esta noción termodinámica, que hay un flujo de materia, ¿no es cierto? Y por supuesto hay muchos feedback loops, hay muchos circuitos de control, pero no hay cierre metabólico. Es decir, esa idea de que debe haber un cierre metabólico como que está ausente. Y la otra idea que en realidad no está presente en las teorías, pero que está una realidad en los hechos, es que hay muchas enzimas, por ejemplo en la glicólisis y el ciclo de Krebs, por mencionar algunas, que cumplen otras funciones. Y esas otras funciones son funciones bien diferentes. Este término moonlighting, que fue acuñado en el 99, surge mucho, por ejemplo, en el caso de los estudiantes graduados, o en general en los estudiantes en Estados Unidos. Por ejemplo, nuestras hijas norteamericanas, como no teníamos suficientemente plata, tenían que trabajar en la noche, en algunas noches, en un restaurante. Entonces, esa es la idea de moonlighting. Y aquí tenemos el moonlighting, que muchas enzimas hacen otras funciones. Es decir, participan en otras funciones. Entonces, esas son las dos cosas que, como mensaje, y aquí en realidad termino porque esto ya lo he dicho de una u otra manera. Y este era el grupo, pero cada vez que yo veo esta foto me da pena porque eso fue lo que se quemó. Eso ya no existe. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luz. Hay unos minutitos para preguntas, así que puedo pasar el micrófono. Yo por mientras parto con una. Una cosa que no me queda totalmente claro en Rosen es si la causa, porque en el caso de la causa eficiente, en el ejemplo aristotélico, por ejemplo de la escultura de Miguel Ángel, es Miguel Ángel, ¿cierto? Que es un objeto, una cosa. En el caso de la causa eficiente en el metabolismo, uno da la impresión como uno tiene la tendencia también a asignárselo a una cosa, que serían las enzimas. ¿Qué pasa con Rosen ahí? Porque si fueran las enzimas, aparece una crítica que ustedes mismos en el fondo mostraron en el artículo, uno de los que mostraste, que no hay manera de distinguir entre una enzima y un metabolito. Entonces, son los catalizadores. Los catalizadores, claro. Ya. Pero tú misma decías que los catalizadores no se pueden distinguir de los metabolitos. Es que lo de metabolito y enzima es algo que nosotros ponemos de una manera un poco arbitraria. Pero lo importante es que sea un catalizador. No importa lo que sea, no importa su naturaleza material. ¿Y entonces todo sería un catalizador?
desde este punto de vista? ¿Perdón? Entonces, todos los sustratos y productos, excepto, digamos, los... No, solamente los que se conservan. Si estás en un ciclo, sí. Si no estás en un ciclo, no se van a conservar. Cuando haces el análisis estequiométrico. Ahora, por supuesto, va a depender de cuán grande sea la red que estás considerando. Porque a lo mejor si consideramos una red muy grande, van a haber algunos que no lo consideraríamos nunca como catalizador, pero que puede ser un catalizador. Pero esa es la idea. O sea, el énfasis lo ponen los catalizadores. Ahora él habla de enzimas, pero nosotros pensamos que es más general, o sea, lo suficiente que sea catalizador. ¿Alguna otra pregunta? Profesora, muchas gracias por su presentación. Me gustaría, desde mi total ignorancia, porque no soy un científico, o al menos no en las ciencias naturales, pero me gustaría volver al título de su presentación, que usted habla de la esencia de un sistema vivo. Y en base a lo que usted dice, no me termina de quedar claro, a partir de lo que usted ha expuesto y lo que Rosen plantea, ¿cuál sería en el fondo la esencia de un sistema vivo, justamente? Esta recursividad, ¿por dónde viene? Y en base a eso, ¿cómo se diferencia un poco de la teoría de la autopoiesis y la clausura operativa también? Ya. Como yo decía, tienen puntos en común. En el caso de la autopoiesis, el énfasis está en el cierre estructural. Porque, y es cierto, en el sentido que en la sopa prebiótica no puede surgir la vida, en la sopa así. Si no hay un compartimento, es imposible que surja. De modo que el cierre estructural es muy importante. Rosen no hace énfasis en el cierre estructural. Ahora, en la autopoiesis se consideran catalizadores, pero no en la forma que los considera Rosen, es decir, no se hace énfasis en eso. Ese es un punto que en realidad habría que agregar, porque, por ejemplo, en los primeros trabajos en que se considera que va a haber una molécula que va a formar la membrana, y hay una serie de cosas que se dicen que en realidad son posibles si hay un catalizador. Si no hay, es menos claro, porque se requiere una cierta especificidad. Y entonces pero hay muchas similitudes entre ambas, pero yo diría que más bien las diferencias son diferencias de énfasis que diferencias reales, porque en la autopoiesis es una red de procesos que se va a regenerar. Por lo tanto, los catalizadores están como un poco implícitos, pero no están explícitos, como en el caso de Ross. No sé si eso aclara un poco tu pregunta. Gracias por la presentación. Hay, al menos en la teoría autopoiética de los seres vivos, había una pregunta abierta que es el grado en que se puede extender este principio organizacional autopoiético desde las células a un ser vivo pluricelular. Y en esa teoría al menos no está claro. Esta teoría de Rosen yo no la conozco muy bien. ¿Qué dice la teoría o qué dijo Rosen respecto a eso? Respecto a la posibilidad de hacer un mapping, por ejemplo, de un organismo multicelular en base a este concepto de clausura. ¿Se conserva ese principio o solamente es la célula y no hay más pretensión que eso? Nuestra idea, bueno, Rosen escribió muchas cosas y nosotros no hemos leído todo. Yo creo que ni siquiera Juan Carlos lo ha leído todo. Pero la idea que nosotros tenemos es que lo que dice Rosen se aplica más a, si tú quieres, a lo esencial para que un organismo esté vivo,
y por lo tanto a los primeros organismos que estuvieron vivos. Ahora, recientemente, a causa de otros, del otro proyecto en el cual yo estoy implicada, que tiene que ver con bacterias, mi impresión es que una vez que surge una célula, tiende a, por alguna razón, pero que no tengo claro, las células tienden a agruparse y tiende a haber una especie de diferenciación. Pero ¿por qué pasa eso? En realidad no sé. Pero, por ejemplo, las bacterias uno las tiende a considerar como seres unicelulares y cada célula, pero en realidad yo me he dado cuenta que eso no es verdad. Las bacterias tienden a agruparse, tienden a formar conglomerados y tienden a adquirir pequeñas diferencias. O sea, hay como intentos, parece, de ser un pluricelular. Pero Rosen nunca tocó eso. Nunca lo tocó. Bien, muchas gracias Marilu. Despedimos nuevamente con un aplauso. Gracias.